Estimados estudiantes de tercer grado de secundaria, empezamos la semana número 21 trabajando con la plataforma Aprendo en Casa. Esta semana trabajaremos con la competencia Resuelve el problema de gestión de datos e incertidumbre. Nuestras capacidades son: representa datos con gráficos y medidas estadísticas, comunica su comprensión de los conceptos estadísticos, usa estrategias y procedimientos, sustenta conclusiones. El propósito para esta semana en matemática es representar mediante gráficos estadísticos y medidas de tendencia central la información estadística sobre la alimentación y actividad física. Veamos la primera situación problemática. Nos dice: se realiza una encuesta virtual sobre el número de vasos de agua que toman al día a un grupo de estudiantes y los resultados se organizan en una tabla. Pregunta: ¿cuál es la media, moda y mediana? Realiza una gráfica circular. Bien, veamos en la tabla. Tenemos la primera columna, el número de vasos de agua que toman al día, que va de 1 hasta 6 vasos. Y el número de estudiantes, frecuencia absoluta. Ahora, ¿cómo se lee esta tabla? ¿Cómo se interpreta? Por ejemplo, en la primera fila nos dice que 6 estudiantes toman un vaso al día. 8 estudiantes toman 2 vasos al día. 12 estudiantes toman 3 vasos al día. 20 estudiantes toman 4 vasos al día. 16 estudiantes toman 5 vasos al día. Y 18 estudiantes toman 6 vasos al día. Ahora, ¿qué necesitamos para resolver esta situación? Veamos. Para calcular la moda, media y mediana, necesitamos ampliar nuestra tabla, porque aquí usted observa que tenemos ya 6 columnas. En la primera columna está el número de vasos de agua que toman por día. En la segunda columna tenemos al número de estudiantes. En la tercera columna tenemos la frecuencia absoluta acumulada. En la cuarta columna tenemos la frecuencia relativa. La quinta columna, la frecuencia porcentual. Y la última columna, el producto del XI por FI. Bien, vamos a explicar cómo se obtiene la frecuencia absoluta acumulada. Usted observa que en la primera fila, si la frecuencia absoluta es 6, la acumulada también es 6. A partir de la siguiente fila se va a ir sumando de esta manera: 6 más 8, 14. 14 más 12, 26. 26 más 20, 46. 46 más 16, 62. 62 más 18, 80. Quiere decir que nuestra muestra consta de 80 estudiantes que han sido encuestados sobre el número de vasos que toman de agua al día. Ahora, ¿cómo se obtiene la frecuencia relativa? Dividiendo la frecuencia absoluta entre el total de estudiantes, que son 80. Y al dividir nos da 0,075. Ojo que son 3 decimales. Luego en la siguiente fila tenemos frecuencia absoluta 8 dividido entre el total 80. Nos da 0,1. Le agregamos 2 ceros para conservar la cantidad de decimales. En la siguiente fila tenemos 12 entre 80. Nos da 0,15. Le agregamos un 0 más. 20 entre 80, 0,25 con un 0 más. 16 entre 80, 0,2, le agregamos 2 ceros. Y 18 entre 80, 0,225.
En todos los resultados tenemos 3 decimales. A algunos le hemos agregado ceros para conservar la cantidad de decimales y poder sumar respetando la posición. Toda esta columna, al sumarla, nos debe dar 1 exacto. ¿De acuerdo? Se puede comprobar. Ojo que aquí siempre vamos a usar calculadora. Todo trabaje con calculadora. Ahora, en la siguiente columna obtenemos la frecuencia porcentual. ¿Cómo se obtiene? La frecuencia relativa la multiplicamos por 100 y obtenemos 7,5%. O también la coma decimal lo corremos 2 lugares a la derecha y nos sale también 7,5. Aquí nos saldría 10%, aquí 15%, 25%, siguiente 20%. Y el último 22,5%. Si sumamos toda esta columna de la frecuencia porcentual nos debe dar 100%, cosa que ya está verificado. En la siguiente columna vamos a hallar el producto del XY por FI. ¿Y quién es XY? El XY viene a ser los datos que tenemos en la primera columna. Aquí están los datos. Y el FI viene a ser la frecuencia absoluta o el número de estudiantes. Entonces, para obtener este resultado lo que hemos hecho es multiplicar 1 por 6, nos da 6, 2 por 8, nos da 16, 3 por 12, 36, 4 por 20, 80, 5 por 16, 80, 6 por 18, 108. Ahora, esta columna vamos a tener que sumar todos estos resultados y nos da al sumar 326. ¿Y por qué lo vamos a sumar? Porque la vamos a necesitar para hallar la media o promedio. Entonces, ahora, ¿cómo se halla la moda? Calculando la moda. La moda, entiéndase que es el valor que tiene la mayor frecuencia, o sea, la que se repite más. Eso se observa en la frecuencia absoluta. Miremos la columna acá. ¿Quién tiene mayor valor acá? ¿Quién tiene mayor frecuencia? Si lo buscamos, está aquí. Acá está la mayor frecuencia. 20. 20 estudiantes consumen 4 vasos de agua al día. Entonces la respuesta no es 20. Esto nos indica dónde está la moda. La respuesta es 4 vasos al día. Entonces lo ponemos acá. Moda, 4 vasos al día. 4 vasos de agua al día. Ahora, ¿cómo calculamos la media? Pues vamos a necesitar una formulita. Ahí la tenemos la formulita. La formulita nos dice que la media es igual a la sumatoria del producto de los XY por FI dividido entre N, que es el número de datos. Entonces, esta sumatoria ya lo tenemos acá, mira. Sumatoria, aquí está la sumatoria, 326. 326 entre el total de datos. ¿Cuántos datos son? Nos vamos a la tabla, son 80 estudiantes. Entonces, entre 80. Y al dividir, nos da 4,075. Entonces, un promedio de 4 vasos de agua al día. Más o menos coincide con la moda. Ahora, ¿cómo se calcula la mediana? Pues para calcular la mediana podemos usar un truco. Y ese truco nos dice que para ubicar a la mediana, lo que hacemos es, al número de datos lo dividimos entre 2. Entonces el número de datos sabemos que son 80 datos. Entre 2 sería 40. Acá lo tenemos. Número de datos entre 2, 40. Entonces la respuesta no es 40. Lo que pasa es que la mediana está ubicado en el dato 40. Ahora, ¿cómo ubicamos ese dato 40? A ver, miren. Ese dato 40 lo vamos a ubicar en la frecuencia absoluta acumulada acá, en esta columna. Entonces, analizamos así, mira. En la primera fila tenemos 6 datos. En la segunda fila 14 datos. En la tercera 26 datos. En la cuarta 46 datos. Ahora, ¿qué significa eso? Que en la primera fila tengo el dato 1 hasta el dato 6. En la segunda fila tengo desde el dato 7 hasta el dato 14. En la tercera fila tengo desde el dato 15 hasta el 26.
En la siguiente fila tengo del dato 27, 28, 29, 30, 31 y así sucesivamente hasta el dato 36. Entonces, ¿dónde está el dato 40? Perdón, hasta el dato 46. ¿Dónde está el dato 40? Claro, aquí está. Porque se encuentra entre el dato 27 y el dato 46. Entonces, esto nos indica que la mediana se ubica en esta fila. Entonces, ¿quién es la mediana? Nos vamos aquí. 4 vasos de agua al día. Esa es la mediana. Entonces, la mediana también es 4 vasos de agua al día. Entonces, vemos que casi las tres medidas de tendencia central coinciden. Moda, media y mediana. Ahora, vamos a ver cómo se obtiene el gráfico circular. Para hacer el gráfico circular solo necesitamos exactamente las 4 columnas. El número de vasos de agua, que es nuestro dato de estudio, el número de estudiantes, la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y el ángulo, para evidenciar nuestro gráfico. El ángulo, ojo, que es frecuencia relativa por 360 grados. O sea, este resultado multiplicado por 360 me da 27 grados. Este resultado multiplicado por 360 me da 36. Este resultado multiplicado por 360 me da 54. Y así sucesivamente hasta multiplicar 0,225 por 360 me da 81 grados. Si sumamos toda esta columna, me debe reproducir los 360 grados que obedece a una vuelta completa alrededor de la circunferencia. Entonces, si observamos en la gráfica circular o llamado de torta, podemos ver, por ejemplo, que el número 1, esto quiere decir que hay ¿cuántos estudiantes toman un vaso al día? ¿Qué color es? Azul. Entonces nos vamos a la gráfica, son 6, acá está, 6 estudiantes consumen un vaso al día. La siguiente, medio verde claro, 2 vasos al día, ¿cuántos son? Nos vamos al mismo color, acá está, 8, igual que la tabla, 8. 3 veces al día, ¿qué color es? Verde palta. ¿Cuántos son? Son 12 estudiantes que consumen 3 veces 3 vasos al día. 5 vasos al día, color medio marrón. ¿Cuántos son? Son 16. Acá lo tenemos. 16 consumen 5 vasos al día. 6 vasos al día, marrón oscuro. Acá está. Son 18. Y moradito, 4 vasos al día. ¿Cuántos son? Son 20. Todo como indica la tabla. Entonces, aquí tenemos la leyenda. Y la leyenda, por el color, dice exactamente la cantidad de estudiantes que consumen, el número de vasos al día. Entonces, aquí le estamos presentando ya la representación gráfica del número de estudiantes que consumen número de vasos al día. Muy bien, espero que les sirva este video. Cuídense y nos vemos.